Muy buenas noches. Hoy vamos a tener una mesa especial con expertos, todos ellos en materia de seguridad, para analizar la estrategia del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad. Me da mucho gusto recibir en esta mesa a, primero que nada, a nuestro experto en materia de seguridad, a Eduardo Guerrero. Eduardo, ¿qué tal, Leo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Al profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nuestro amigo Javier Oliva, experto sobre todo en el tema militar, ¿no? Sí, Javier, así es, Leo. ¿cómo estás? Buenas Gracias noches. por la invitación, buenas noches. Y nuestro amigo Alejandro Ope, otro gran experto en materia de seguridad, quien pues viene afortunadamente para nosotros muy seguido aquí al programa. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, auditorio. Gracias, Alejandro. Bueno, ayer tuvimos una primera mesa, nuestra mesa de los lunes, analizando esto, y me gustó cómo nuestro colaborador, amigo Javier Tello, definió el tema de la estrategia de López Obrador. Dijo, es una estrategia progre de mano dura. Y bueno, vamos, lo que yo les pediría es un primer análisis general de esta estrategia, si es estrategia o no es estrategia, que contempla 8 puntos, 8 ejes rectores. Empecemos contigo, Alejandro. ¿Cómo la ves? Desde un punto de vista general. Mira, es un planteamiento de espectro amplio, cubre mucho espacio de política pública, desde combate a la corrupción, tema de compras gubernamentales, hasta política social, pasando por temas de política de drogas y aterrizando en un rediseño del aparato de seguridad federal y en un rediseño de la relación entre federación, estados y municipios en la materia. La mayor parte de los elementos ahí contenidos tienen poca o ningún indicadores de seguridad, pues yo creo que van a ser más bien limitados. En lo específico, en el tema específico del tema, el punto 8, que es tal vez el más controvertido de todos. La Guardia Nacional. Sí, el rediseño del aparato de seguridad. Ok. ¿No? Allí yo creo que tiene dos orientaciones bastante claras. Uno, sí apuesta por las Fuerzas Armadas por encima de las instituciones civiles para resolver el problema de seguridad, para bien o para mal, pero hay una apuesta clara en esa dirección. Y la segunda, hay una apuesta clara por la centralización en la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que lo plantea muy bien Eduardo Guerrero en un artículo esta semana. Sí es un giro notable en al menos la retórica que ha dominado la discusión desde hace 20 años, ¿no? Donde lo que se ha buscado es supuestamente facilitar la coordinación y fortalecer a instituciones locales y estatales. Esa parte está totalmente ausente. Yo creo que hay dos ausencias importantes. A ver, ahorita vamos a las ausencias, pero a ver, Eduardo, tú ya el jueves a bote pronto nos hiciste una primera comentario, ya que te metiste más a los intestinos de esta estrategia. ¿Cómo ves? Un primer comentario. Pues mira, sí es una propuesta integral. Sí. Sí toma la seguridad o la inseguridad como un problema multidimensional. Toca el tema de política social, que para mí sí es central, y me parece que en buena medida el músculo, digamos, de este equipo de trabajo reside en política social. El propio Alfonso Durazo, si algo sabe, es política social. Entonces me parece que ahí ellos sí pueden hacer un buen trabajo, sobre todo para disminuir el reclutamiento criminal. Estas amplias franjas de jóvenes que son reclutados de manera sistemática por el crimen organizado, y creo que ahí sí la política social podría tener un impacto importante. Otro asunto que también me parece que tienen razón y que mencionan en el documento es el ataque a la corrupción. Mencionan de manera muy terminante que no puede haber crimen organizado si no hay contubernio con alguna autoridad gubernamental, ¿no? Bueno, sí, pero tampoco no siempre. Sí. Y bueno, sí es un punto importante. Yo creo que ahí, por ejemplo, no queda todavía muy claro cómo le van a hacer justamente para encontrar esta conexión entre crimen organizado y autoridades gubernamentales, pero está señalado y creo que sí es un hilo que si lo sigues te puede dar buenos resultados, ¿no? Luego está el tema de derechos humanos.
Lo de derechos humanos también me parece que está puesto justamente para contrabalancear y proteger la propuesta de Guardia Nacional. Tiene ya, de hecho, algunos planteamientos concretos que creo que serán útiles para que no se vean muy agredidos y abusados los derechos humanos. Y luego está un apartado que tiene que ver con la regeneración moral de la sociedad. A mí, la verdad, no me gustó nada. Tiene un olor a perorata moral, moralina, que no me gustó nada. De hecho, revela un tanto los resentimientos y los traumas de quien lo escribió. Me parece que además no va eso a dar resultados. Y finalmente está la parte está lo de las drogas. Sí. Lo de las no drogas queda es, nada, es muy claro. relevante, Está pero es súper mal redactado. Sí, es un tema, mira, sobre todo de salud pública. Qué bueno que vayan a atender el problema. En términos de cómo te va, sobre todo el tema de legalización de la marihuana, afectar, impactar el tema de la violencia, pues es muy, muy marginal. Sí. Mucho menos de, creo, el impacto que ellos le están otorgando. Y finalmente, pues viene la parte que ahorita vamos a de la Guardia. Sí, que ¿no? esa es la, digamos, podríamos decir la parte central, ¿no? de la Ahora, estrategia. para resumir, afirma el presidente electo que todos estos elementos constituyen el 80% de la estrategia y solamente el 20% se lo da a la Guardia Nacional. Así nos los dijo ayer, así es. Sí, yo creo que es mucho más importante el peso de la Guardia Nacional y yo le pondría un 50-50. Muy bien. Mira, Javier, ¿cómo ves? A mí un primer comentario general. Un primer comentario general es, aplaudo el planteamiento de que sea un programa de prevención. Sí. Hay un énfasis muy importante. Hay que recordar que en los últimos 2 años de esta administración se suspendió todo el presupuesto al programa de prevención del delito. Sí. Me parece que es un énfasis muy interesante. El otro aspecto que también vale la pena rescatar es el impacto que va a tener la creación de la Guardia Nacional en el conjunto de lo que podemos llamar las Fuerzas Armadas. Porque, a decir incluso el propio general Sandoval, que va a ser el próximo secretario de la Defensa Nacional, se va a crear una nueva Fuerza Armada, que va a ser la Guardia Nacional. Entonces ahora la Defensa Nacional va a tener bajo su administración al Ejército Mexicano, a la Fuerza Aérea Mexicana y ahora a la Guardia Nacional. Y la Armada, bueno, seguirá con sus labores. Entonces sí me parece muy importante este doble papel, ¿no? De la prevención, pero también de la reestructuración de las Fuerzas Armadas, que implica también, Leo, un ajuste a la doctrina militar, muy importante. A ver, déjenme, ¿les parece dividir la discusión en los temas específicos? Me parece que hay 3 grandes temas. El tema de si la política social efectivamente es tan importante para el tema de la seguridad, el tema de las drogas, ¿no? Y el gran tema, el grandote, que a ese es el que le quiero dedicar más tiempo, que es el de la Guardia Nacional. Déjenme empezar con el tema grandote. La Guardia Nacional, te he escuchado a ti, Alejandro. Tú eres muy escéptico con este tema de la Guardia Nacional. A ver, ¿cuáles son tus argumentos? Mira, yo creo que no es una mala idea crear un cuerpo intermedio de origen militar que tenga funciones de policía. Eso existe en muchos países. Sí. Existe en España, existe en Francia, existe en Italia, existe en Chile. Estos cuerpos tienen un rol muy importante en el mantenimiento de la seguridad y el orden público en los países. Pero sí vale la pena destacar al menos 3 elementos. Uno, pues sobre todo en el caso francés y español, que fueron los citados por el propio presidente electo ayer, la Guardia Civil en España, la Gendarmería en Francia, está acotada geográfica, su intervención está acotada geográficamente. ¿A qué? Ellos ejercen funciones de policía en pequeñas poblaciones y zonas rurales. Donde no llegan las Para las zonas urbanas está la policía. Sí. Es decir, complementan, no sustituyen a la policía. Correcto. ¿No? Y de hecho, digamos, la reforma, sobre todo el caso español, la reforma democrática a los cuerpos de seguridad fue crear a la policía en contraposición a la Guardia Civil. O sea, sí, digamos, en términos de la orientación política de esto. Segundo elemento. Crecientemente estos cuerpos se han venido trasladando de los ministerios de defensa a los ministerios del interior. Es el caso francés, es el caso español, es el caso chileno. Chileno, sí.
O sea, están bajo la autoridad crecientemente civil. lo están sacando de los ministerios de defensa, aún siguen siendo cuerpos de origen militar, con disciplina militar, con formación militar. Eso no lo dudo. Pero sí, gradualmente o de manera creciente se han ido trasladando a los ministerios del Interior. Tercero, y es importante, en todos esos países que he citado, hay mucho mayor control civil sobre las Fuerzas Armadas de lo que hay en México. Sí, claro. O sea, México es uno de los 2 países de América Latina que nunca ha tenido un civil como ministro de Defensa. ¿Cuál es el otro? Guatemala. Guatemala. Y además es un militar en el activo también. Entonces, son los únicos 2 países. Cuba lo tuvo antes de la revolución. Sí. Entonces, sí hay una diferencia notable. Segundo punto. En Cuba, el ministro de la Defensa. Antes de la revolución llegó a ser. ¿Y ahora es un civil? Ahora no, ahora es militar. Ah, bueno. O sea, pero digamos, antes de la revolución lo tuvo. El segundo punto es que en el corto plazo esto no hace mayor diferencia. Contrario a lo que ha venido asegurando Alfonso Durazo y la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, las unidades, las brigadas de policía militar y policía naval ya están desplegadas en el territorio, ya hacen labores de seguridad pública. No es que van a sustituir a tropa normal con estas brigadas. Estas brigadas ya están operando en el territorio. Es decir, vas a tener de arranque, en el arranque de la Guardia Nacional, vas a tener al mismo número de personas haciendo más o menos en los mismos lugares, con el mismo equipo, con el mismo liderazgo, con la misma doctrina. Y tal vez con un uniforme distinto. Salvo que el uniforme sea mágico, no veo por qué debería de haber resultados distintos, al menos en el corto plazo. En el mediano plazo pudiera haber más resultados, en la medida en que hubiera, que sí se logren los objetivos de reclutamiento, que son 50,000 elementos más en 3 años. Pero de entrada, ¿cuántos van a tener? Porque esa es otra duda que hay. Son como 35,000 elementos. Entre policía... Javier se la sabe más. No, a ver, pero hoy en día, Javier entre policía militar, policía naval y policía federal... Son como 35,000, es como 35,000 de policía militar, como 10,000 de policía naval y como 25,000 operativos de policía federal. Entonces sí reúnan. Más o menos 70,000. Sí llegan a 50, 120. Sí. Ahora, si le subes a 120, asumiendo que le subas a 120, nada más vale la pena destacar una cosa. De 1998 a 2018, las Fuerzas Armadas han crecido un total de 34,000 elementos. Sí. Es decir, están planteando que en los próximos 3 años van a reclutar 1.5 veces más de lo que han reclutado en los últimos 20 años. Bueno, se ve difícil. Digamos, es monumental el reto que tienen enfrente. Y tienen que reclutar más porque, bueno, obviamente hay retiros, hay un flujo, ¿no? Estás hablando que tienen que reclutar 70, 80 mil personas en los próximos 3 años. No se ve fácil. Y tercero, liquidar a la Policía Federal, yo digo, si quieres es el siguiente, pero liquidar a la Policía Federal me parece un error catastrófico. Bueno, ese es otro tema de la Guardia, pero vámonos a la Guardia Nacional. Tú decías algo muy importante, que esto implica un cambio en la doctrina militar, y yo sé que cambiar la doctrina militar no es enchilame esta otra. O sea, entiendo que eso tarda. Y además, algo que apuntaba Alejandro, el proyecto de esta administración era contar con 15 brigadas de policía militar. Sí. Al final de la administración ya van 12. Y hay 3 brigadas de policía naval. Sí. La función de estas brigadas de policía militar, que tomaron personal operativo de los batallones de infantería y que les dieron todo o sea, los cambiaron de ser tropa a ser policías militares. Así es, son policías militares. Una pregunta, porque yo que no soy experto y como la mayoría de la gente, ¿qué hace un policía militar, un policía naval? Yo tengo la idea de que saca a los borrachos y es el que pone orden dentro de las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? Son los que ponen orden dentro de las Fuerzas Armadas. Son los policías de las Fuerzas Armadas. Resguardan las instalaciones militares. Sí, exacto. Estratégicas o comunes. Pero si se portan mal los militares, son los que los mandan a la policía militar, ¿no? Digo, un policía militar, su función básicamente es de resguardo estratégico. Es decir, de aquellas zonas que pueden ser vulnerables en algún momento dado. Unidades habitacionales, el sistema... Las refinerías. El sistema Cutzamala, en fin, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, no cuidan reclusorios, por ejemplo. Esa no es su función. Entonces, esta policía militar se estuvo creando ante las disfunciones del aparato público en materia de seguridad pública. Entonces, ese fue el objetivo. En la medida en que no iban a tener los recursos ni humanos ni fiscales como para poder tener ya las policías a nivel estatal o municipal. Entonces, el pie veterano, como se le conoce,
van a ser estas brigadas de Policía Naval y Policía Militar. Hay que recordar, Leo, que la Policía Federal Preventiva se funda en 1999 y tiene como pie veterano precisamente la tercera brigada de Policía Militar de aquella época. En la época de Zedillo. Más la Policía de Caminos. Sí. Entonces, eso es lo que hoy sería la Policía Federal. Cuando dices cambio de doctrina militar, ¿qué significa, Javier? Que el policía o el integrante de la Guardia Nacional va a estar adiestrado, capacitado para jalar el gatillo como último recurso, no como misión fundamental, que la tienen los soldados de México y de todo el mundo. No, claro, están entrenados para matar. Esa es su función. Claro. Entonces, de alguna forma, el incorporar a la Guardia Nacional, que no hay que dejar de lado que ya no hay ley de seguridad interior, seguimos ahí en la indefinición, en el marasmo jurídico. Entonces, ahora ¿cómo se va a capacitar a este personal y cuál va a ser su función? ¿No? Es decir, una Guardia Nacional, un concepto que viene desde la Constitución de 1857 y que tenía una función específica para responder al mando de los gobernadores. Sí. Aquí no va a ser así. Como en Estados Unidos, eso es una copia que la verdad no los copiamos de la Constitución estadounidense. Y que funciona ya así. Los gobernadores son los que pueden activar a la Guardia Nacional. Sí, los gobernadores, la relación que tienen con su Guardia Nacional es el presupuesto, ellos les dan el salario, pero el armamento, las instalaciones, es el ejército. Depende del Departamento de Defensa directamente. Bueno, a ver, pues, Eduardo. Mira, a mí lo de la Guardia Nacional... en primer lugar, digamos, no me parece mal porque es un golpe de timón y un reconocimiento, digamos, también a la potencia que tiene el crimen organizado en México. No creo, como lo cree ahorita, lo mencionaba Alex, que vaya a ser como un proceso de destrucción institucional, porque de alguna manera la Policía Federal pasa a formar parte de otra institución bajo un nuevo esquema de trabajo, ¿no? Una escalafón, una jerarquía, una disciplina distinta. A mí me parece que, digamos, el servicio profesional del Ejército sí es más acabado y es mejor que al que estaba, digamos, sujeto a la Policía Federal. Y también yo creo que se pensó en una lógica de mayor coordinación. Es posible que el próximo secretario de Defensa le haya dicho al presidente electo, pues la verdad es que la Policía Federal se maneja por su lado y nosotros por el nuestro, y quizás si hubiera mayor coordinación entre los cuerpos podría haber mejores sinergias y podríamos también tener más impacto, ¿no? Sí. Justamente también en la lógica de centralizar y de focalizar algunos operativos, etcétera. Entonces, en principio, me parece una apuesta de alguna manera que tiene su lógica, que creo que puede dar resultados, que sí hay que meterle ahí varios seguros para que actúe con una lógica más de seguridad pública que con una lógica militar, el cuerpo. Pero, en fin, también hay un tema también me parece, de ahorros. Sí. Un tema presupuestal. Mencionaba Alejandro en un artículo que quizás habría que conservar la Policía Federal y armar la propia Guardia Nacional, pero me parece que el dinero no da para tener estos dos cuerpos. Y quizás nos enfrentaríamos también con el problema de los choques y de los celos burocráticos que siempre hay entre estos cuerpos de seguridad. Ver, permítanme, tengo que hacer una pausa, pero aquí sí hay una discrepancia en la mesa y vale la pena debatirla. La discrepancia es acerca de la desaparición. Sí queda claro que va a desaparecer la Policía Federal, porque ayer teníamos esa discusión, pero yo también de lo que leí me queda claro que la Policía Federal desaparece y se integra a la Guardia Nacional. ¿En esto estamos de acuerdo los tres? Así es. Bueno, ok. Entonces regresamos en un momento más.